Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Viene muy bien de Acá muy bien, mira, aquí Sometimes you wonder if you got it, wonder if you got it in you. Some days looking for the reason why. Feels like standing on a runway. Y en esta ocasión me gustaría poder compartirles un poco acerca de la justicia divina, la justicia de Dios. Debemos entender de que el cetro del trono de Dios es justicia y Él ama la justicia. En Salmo 89:14 nos dice que justicia y juicio son los cimientos de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Sí? Debemos entender de que el cimiento, las bases del trono de Dios es justicia. Él ama la justicia, Él ama hacer justicia a sus escogidos. ¿Sí? Debemos entender que este tema de la justicia de Dios es la base del trono de Dios, es la base de Dios mismo. Dios es un juez justo. Y me gustaría darles una definición de justicia. Justicia es hacer algo que está malo o corrompido, volcarlo y hacerlo bueno. Y esto tiene una consecuencia negativa para las personas que están haciendo cosas malas o están influenciados por una opresión o algo de las tinieblas que nos está llevando a hacer cosas malas o corrompidas, volcarlo y hacerlo algo bueno. Entonces tiene una connotación negativa para aquellas personas que están en desobediencia o hicieron algo malo. Pero justicia, la mayoría de las veces, tiene una connotación positiva, ¿sí? Donde se hace justicia a los escogidos de Dios. Y en Lucas 18, 1 al 8 vemos esta parábola que hemos hablado un poco en el primer video, y acerca de la viuda que va a pedir justicia al juez injusto, ¿sí? Y vemos que este juez hace justicia y la viuda no se cansa de pedir justicia, y Jesucristo dice: ¿cuánto más el Padre no hará justicia para aquellos que clamen día y noche? Por este pasaje podemos entender de que Dios busca y anhela que clamemos por justicia. Entonces la verdadera justicia, como hablamos al principio, es cuando este juez, Jesucristo, interviene en algo que está malo o corrompido, interviene con su justicia y lo vuelca y lo vuelve algo bueno y algo positivo. Esto lo podemos graficar de esta manera, ¿no? Cuando un hermano se enoja y empieza a hablar mentiras, y empieza a hablar palabras ofensivas, y empieza a dejar que su lengua sea influenciada o encendida por el mismo infierno, como nos habla Santiago en Santiago 3:6. Y nosotros sabemos que todo lo que ese hermano dice en contra nuestra es algo que no es cierto y es algo que es injusto y que realmente no lo merecemos, porque no es algo que nosotros le hayamos hecho a ese hermano. Pero ese hermano, como está ofendido, está enojado, está influenciado, ¿sí? Por un enojo, está influenciado por una ira, por una ofensa, ¿sí? Entonces habla estas palabras hirientes en contra nuestra. Y justicia, ¿sí? Es cuando nosotros clamamos para que Dios realmente haga justicia en esta situación que les acabo de graficar, ¿sí? Y no es que Dios, la justicia de Dios se basa en que le va a caer un rayo y lo va a partir en dos al hermano, o clamar por decir: Señor, que realmente este hermano no sé, desaparezca o lo que sea, sino que cuando clamamos por justicia, estamos clamando para que Dios haga justicia en contra de esa opresión, esas tinieblas que están oprimiendo la vida de este hermano, que lo hace estar enojado, que lo hace estar ofendido, etc. ¿Sí? Y Dios hace un juicio sobre ese espíritu que está atormentando la vida de este hermano, y trae una restauración, y este hermano puede perdonar, puede amar y puede bendecir nuestra vida. Eso es la verdadera justicia, y es la justicia que Dios anhela que aprendamos en este tiempo. Muchas veces hablamos de justicia, pero queremos que se haga justicia por nuestra propia fuerza o en nuestros parámetros. Pero Dios tiene unos parámetros totalmente diferentes a los nuestros, y es el anhelo de Dios que en este tiempo podamos clamar por la verdadera justicia, que es en contra de las potestades, de las tinieblas en los lugares celestiales, ¿sí? Que oprimen cierta situación en la vida de un hermano, de una persona. Realmente lo que Dios quiere es tener misericordia es de esa persona. Realmente lo que Dios quiere traer es gracia sobre esa vida que está siendo influenciada, y una nueva oportunidad, así como hemos recibido nosotros una nueva oportunidad y la recibimos cada día de parte de Él. Dios quiere que de esa misma forma, cuando clamemos por justicia, clamemos por que el juicio de Dios venga sobre las potestades, pero que tenga misericordia
de esa vida que está siendo influenciada por esa potestad. Entonces la justicia de Dios siempre tiene una connotación positiva, ¿sí? Nunca es algo negativo, nunca termina en algo que realmente termina perjudicando a la persona. Si realmente nosotros queremos la verdadera justicia de Dios, vamos a tener misericordia, así como Jesús clamaba por misericordia, ¿sí? Y eso es lo mismo que nosotros debemos aprender de Él. Entonces, sabiendo que Jesús es un juez y Él ama la justicia, debido a la depravación del hombre, vos y yo merecíamos la muerte. Desde Adán y todas las generaciones, cuando nacemos en pecado, y por lo cual el pecado sí o sí necesita un juicio de muerte. Entonces la manera de nosotros poder escapar de ese juicio de Dios es Jesucristo. La sangre, la cruz de Jesucristo es la que nos da esa justicia que nosotros necesitamos para que ya nosotros no seamos objeto de la ira de Dios. Él tomó nuestro lugar y ahora el juicio de Dios, el castigo de Dios ha caído sobre Jesucristo. Entonces cuando nosotros aceptamos la sangre de Jesucristo, su sacrificio, y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces su sangre empieza a rociarnos y ya no somos objeto de la ira de Dios, como nos dice Efesios 2:3. ¿Sí? Su sangre rocía nuestras vidas y ya no somos el objeto de la ira de Dios, sino que Dios ahora nos ve justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios ya no nos juzga, porque el juicio de Dios cayó sobre Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y es más que eso, ahora estamos puros, limpios. Dios nos ve inocentes como Jesucristo por ese sacrificio y esa justicia de Dios. Somos justos, somos puros delante de Dios. Olemos a Jesucristo delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de justicia, de Jesucristo trayendo justicia a las naciones, debemos diferenciar bien esto. Cuando yo o cualquier persona en el mundo, en la historia, aceptó a Jesús en su corazón, estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios, ya el juicio de Dios no cae sobre nosotros. Entonces, cuando hablamos de juicios literales, hay dos tipos de juicios que son futuros y que van a suceder literalmente. Y el primero es para las personas que rechazaron a Jesucristo. ¿Sí? Cuando le dijeron no a la cruz, no al sacrificio de Dios, no a la sangre del Cordero, ¿sí? Esas personas que mueren literalmente entran en el juicio de Dios eternamente. Esas personas han decidido estar bajo la ira de Dios para siempre. Y número dos, cuando hablamos de juicio de Dios, estamos hablando específicamente en los últimos 3 años y medio de la historia. Es cuando el Señor va a soltar sus juicios, y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, ¿sí? en ese periodo de 3 años y medio, ¿sí? Cuando está el anticristo, la bestia y todos los que están adorando a esta bestia y tienen la marca de la bestia, etc. ¿Sí? Dios va a soltar los juicios contra estas personas que realmente decidieron en su corazón decirle no a Jesucristo, blasfemar en contra de Jesucristo, adorar a la bestia, al anticristo, etc. Y Dios va a soltar esos juicios que van a ser literales y nosotros vamos a clamar, la iglesia va a clamar para que Dios desate esos juicios en contra del imperio del anticristo, su ejército y toda la gente que va a estar influenciada por este sistema del anticristo. Pero antes de que eso llegue, nuestro papel como iglesia de Jesucristo es clamar por misericordia. Me gustaría poder profundizar acerca de este estudio de los últimos tiempos, porque si vemos en la Biblia, Dios nos dejó más de 150 capítulos que nos hablan acerca de acontecimientos de los últimos tiempos y cuyo enfoque es el regreso de Jesucristo. Las tendencias positivas y negativas que tienen que darse en una misma generación. Y como les he dicho, hay más de 150 capítulos que hacen referencia acerca de estos últimos tiempos y la importancia que Dios le da al dar un énfasis mucho mayor a la segunda venida de Jesucristo que a la primera. No despreciamos la primera venida de Jesucristo. La palabra de Dios nos dejó 89 capítulos que hablan acerca de la primera venida de Jesucristo. Y es algo que amamos y algo que ya se cumplió, ¿sí? Acerca de que el Mesías iba a nacer de una virgen, de que iba a nacer en un establo en Belén, de que iba a nacer en un pesebre, etc. Para todas estas cosas, Dios nos habló en 89 capítulos de la Biblia acerca de la primera venida de Jesucristo. Y como les dije recién, no es que despreciamos la primera venida de Cristo porque es la que nos dio vida, es la que nos dio justificación, santificación, la que nos dio acceso al Padre, la que nos dio redención, vida eterna, etc. ¿Sí? No despreciamos eso, pero sí
entendemos de que Dios dejó un énfasis mucho más grande al estudiar acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y esto está relacionado a que cuando la iglesia va a tener permiso de clamar por una justicia literal, ¿sí?, que va a ser en ese último periodo de 3 años y medio de la historia. Pero como les dije al principio, es un tema muy vasto que demanda mucha profundidad para poder ir entendiendo en base a lo que la palabra de Dios dice, siempre con la narrativa bíblica. Vamos a ir subiendo más material, si Dios me lo permite, para poder ir profundizando en este tema tan importante. Pero debemos diferenciar esto, que en ese periodo donde vamos a poder clamar por juicios literales que Dios va a mandar del cielo en contra de todo lo que se va a levantar junto al anticristo. Cuando clamamos por juicio hoy, estamos clamando para que Dios traiga juicio en contra de las potestades espirituales que están influenciando ciertas personas o ciertas situaciones en contra de los escogidos de Dios. Pero al clamar por justicia estamos diciéndole al Dios: Dios, ten misericordia de las personas que están siendo influenciadas por estas potestades. Por eso Dios en Mateo 5, 44 y 45 nos llama a orar por nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen. Jesucristo nos dejó un énfasis muy fuerte en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, ¿sí?, cuando Él nos habla acerca de que somos bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de justicia, que ese hambre y sed de justicia se traduce en ayuno y oración en contra de la influencia espiritual que está detrás de ciertas situaciones o de personas que están causando un mal a la sociedad, causando un mal a los hijos de Dios, causando un mal a la familia de Dios, a la iglesia, etc. ¿Sí? Dios nos llama, Jesús nos llama a clamar por misericordia, a clamar porque Dios tenga misericordia del feminismo, para clamar que Dios tenga misericordia de los que quieren el aborto legal, para clamar que Dios tenga misericordia en contra de la gente que hacen trata de personas o que matan gente, etc. Pon el peor pecado que se te puede ocurrir. Dios, en este tiempo, antes de ese último periodo de 3 años y medio que hablamos acerca de los últimos tiempos, Dios quiere que clamemos por misericordia para que Él pueda revelarse a esas personas y esas personas puedan ser atraídas de esas tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces no queremos ser cristianos enojados, cristianos que quieren justicia o venganza, sino que queremos ser cristianos avivados, gente que con ternura en su corazón, que claman a Dios para que traiga un avivamiento y misericordia, y aún en el último suspiro Dios pueda traer juicio y tenga misericordia de esa persona y esa persona sea salva. Que puedan arrepentirse porque Dios todavía tiene misericordia de los pecadores y hace salir el sol aún para los pecadores. Necesitamos clamar por justicia, por nuestra nación, por nuestra casa, por nuestra ciudad, por nuestra iglesia. No tenemos que ser cristianos enojados. El juez quiere hacer juicio, pero no en contra de las personas, sino en contra de las potestades que influencian a estas personas. Que les enceguece el entendimiento para que no les resplandezca la luz de la vida de Cristo, de la esperanza de Cristo, de la gracia de Cristo, de la misericordia de Cristo, del amor de Cristo. Entonces, es el anhelo de Dios que podamos en este tiempo clamar por la verdadera justicia. Así que te animo en este tiempo a que puedas realmente ser de esas personas que tienen hambre y sed de justicia, que no se dejan influenciar por lo que el enemigo les pone en las mentes en contra de ciertas personas o en contra de ciertos sistemas o en contra de ciertas cosas, sino que podamos ser entendidos en los tiempos y poder clamar para que Dios traiga juicio, pero que ese juicio sea para que Él tenga misericordia de las personas que están siendo influenciadas por potestades o por el enemigo que les pone pensamientos en la cabeza erróneos fuera de la voluntad de Dios. Que realmente esta hambre y sed de justicia se transforme en un ayuno y oración para que realmente Dios tenga misericordia de todas aquellas personas que están siendo influenciadas, para que puedan ser atraídas de las tinieblas a su luz admirable y puedan tener la esperanza de gloria, la esperanza de vida que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.